Estimados aprendices, muy buenas tardes para todos. Bueno, habían varias personas conectadas, pero se desconectaron, tal vez sea por la conexión del internet. Bueno, la reunión de hoy es pues para adelantarles lo que es la clase, la parte de reproducción y pues para cuadrar algo de lo de la entrega de los materiales que se van a hacer con ustedes. Entonces ya me informaron de coordinación que se comunicaron allá con la alcaldía de Tauramena y que pues que están esperando que respondan el correo. Parece que los materiales los envían para allá para la alcaldía. Entonces, pues esperar eso. Em, También pues cualquier inquietud que tengan sobre el proceso de formación que hemos tenido hasta este momento. Ya les envié la guía de aprendizaje para que me enviaran el trabajo que tenía que ver con la parte de alimentación y rutina de ordeño. Listo, les voy a compartir pantalla y hablamos un poquito de lo de la parte de reproducción, que es lo que vamos a hablar el día de hoy. Bueno, ahí están viendo la pantalla. Me imagino que sí. Bueno, lo que vamos a hablar es del diagnóstico reproductivo en las hembras bovinas. Y para eso, pues, tenemos que hablar sobre... Yo ya les envié un video a ustedes al WhatsApp que habla de la anatomía reproductiva, pero entonces vamos a hablar aquí más o menos de lo que habla del ciclo estral de la hembra bovina. Entonces, dice que toda vaca debe concebir entre los 50 y los 115 días después del parto para asegurar un intervalo entre partos de 12 a 13 meses y una lactancia en ganado especializado en la producción de leche de 305 días. En doble propósito, una lactancia debe ser de 270 días y un ternero, y en cría la lactancia puede variar entre 210 días y 290 días dependiendo del momento del destete. Entonces, partiendo de la parte reproductiva, hablamos que la hembra bovina tiene un ciclo reproductivo de, de 9 meses exactamente. Y tiene un celo o un ciclo estral de 21 días. Entonces están ciclando más o menos, está entre 21 y 28 días. Entonces están ciclando cada 28 días. Entonces, hablemos de las estructuras del aparato reproductivo de la vaca. Entonces, lo primero que tenemos acá serían los ovarios, los cuernos, el útero, el cervix, la vagina como tal. ¿Listo? Entonces, este es el sistema reproductivo, las estructuras del aparato reproductivo de la vaca. Y pues allí en estas estructuras del aparato reproductivo, pues es donde nosotros vamos a manejar lo del proceso reproductivo de la hembra. Entonces, la función del aparato reproductivo como tal es acoger el semen del macho para poder dar la parte reproductiva en nuestras hembras bovinas. Entonces hablemos de lo del ciclo estral. El ciclo reproductivo de la vaca va en 21 días, donde tenemos una fase del estro, que es la fase de ovulación, donde tenemos picos de la hormona luteinizante,
Perdón que hay alguien que quiere entrar. Ciclos de la hormona luteinizante, donde se suben los picos de la hormona luteinizante. Entonces, por acción hipotalámica, hay un pico de la hormona luteinizante y de la hormona folicoestimulante, que estimula la producción de folículos que van a ser los que generen el celo en la vaca. Entonces hablamos del metaestro, que va del día 0 al día 3 más o menos, que va las producciones de hormona luteinizante y hormona foliculoestimulante. El diestro, que va entre el día 3 al día 18, que es donde tenemos producciones de prostaglandinas, prostaglandina F2 alfa y de progesterona. Y en el proestro tenemos las producciones de estradiol y picos de hormona luteinizante otra vez para regresar a un nuevo celo en el día 21. Entonces este ciclo estral lo que nos está diciendo es que más o menos en una vaca normal cada 21 días se está haciendo una nueva fase reproductiva. Entonces, existen varios signos en el comportamiento del ganado bovino que nos indican cuando una vaca se encuentra en celo. Entre ellos sería la quietud ante la monta, el lamido, el cabeceo y el apoyo de la quijada. Tenemos que tener conciencia de que las vacas que se dejan montar son las que están en celo, no las que montan a las otras. Cuando una vaca monta a la otra, es un significado de que está comenzando el celo. El celo más o menos de las vacas dura entre 6 a 12 horas, ¿sí? Entonces, digamos que si la vaca entró en celo en la mañana y nosotros vemos el celo bien, esa vaca hay que inseminarla por la tarde, ¿sí? Y si entra en celo por la tarde, hay que inseminarla al otro día en la mañana, en la madrugada. Más o menos esos son los análisis que se miran del celo. Las vacas que se dejan montar son las vacas que están en celo. Hay otros aspectos importantes que se pueden reflejar, que es la quietud de las vacas y el moco brillante que se ve en la vagina de la vaca, que esos son los análisis que se pueden ver frente al celo. Entonces, ¿por qué la mayoría de las especies, y para nuestro caso los bovinos, la época de apareamiento y nacimiento son específicas? Digamos que los bovinos se manejan mucho con lo que tiene que ver con no con la temperatura, sino más con el tiempo, como esté el tiempo, más o menos si está lloviendo o si está en época de verano. Entonces, la mayoría de los nacimientos se manejan más o menos, de los nacimientos se manejan entre diciembre, enero, febrero y marzo, que son las épocas de verano. Y los apareamientos más o menos son entre junio y agosto, que son épocas de invierno también. Ahorita más adelante vamos a mirar eso. Cuando se produce la cantidad mayor de celos, entonces lo que les estaba diciendo, la mayor cantidad de celos se produce normalmente entre las épocas de junio a agosto, que es cuando son las épocas de invierno. Les muestro por acá. Y cuando se producen los mejores destetes, es que eso está aquí, ya. Entonces, más o menos, el efecto del medio ambiente sobre la preñez se maneja entre los nacimientos que van entre enero, febrero y marzo, que es la época seca,
y la temporada de monta de preñeces que va entre abril, mayo, junio, julio y agosto. Entonces, hablamos de que la gestación de, de los, de los bovinos es de 9 meses. Entonces, si tenemos montas y preñeces entre junio y julio, vamos a tener gestaciones y nacimientos junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, más o menos para la época de enero que son los nacimientos. Entre diciembre, enero, febrero y marzo serían la mayoría de los nacimientos. Entonces, por lo general en esta época de lluvias es donde el efecto del medio ambiente va más ligado con la parte reproductiva de las hembras, ¿sí? Y es donde se van a generar también en esta temporada los mismos destetes. Es decir, si nosotros tenemos animales que nacieron en enero, vamos a destetarlos más o menos en abril para que podamos montar o podamos generar monta en esa hembra nuevamente para el ciclo de mayo. Así tener lo que hablábamos en principio, que son la cantidad de celos y de partos que se tienen que tener más o menos por año en las hembras bovinas. ¿Listo? Entonces, el calor o el celo, por ejemplo en el ganado vacuno bajo condiciones promedio de nutrición, en la raza Jersey la pubertad aparece más o menos entre los 6 y 8 meses, mientras que en la Holstein o Pardo Suizo y Normando la pubertad ocurre entre los 8 y 12 meses, tanto que el cebú ocurre entre los 18 y 22 meses. Entonces, cuando los animales están en una zona de trópico alto, va a ser mucho más rápido la gestación o el calor, el celo. La parte de la pubertad va a entrar mucho más temprano. Más o menos lo que decíamos, la etapa reproductiva de las hembras está entre los 6 y 8 meses, pero eso depende de muchos factores también que son, por ejemplo, el peso de las hembras. Más o menos vacas entre 250 y 300 kilogramos de peso pues no son aptas para que sean montadas en esos primeros celos. Entonces lo que hace uno es que normalmente les deja pasar los primer celo, el primero y segundo celo, y ya para el tercer celo sí se montan estos animales. Entonces, por eso depende mucho de la parte de la nutrición, cómo vayamos a manejar los celos en las hembras. ¿Listo? Entonces, lo que les decía anteriormente, durante el periodo de calor se presentan algunos cambios muy notables en, en las hembras, que son, primero que la hembra se deja montar, permite la monta del macho o permite la monta de otras hembras, genera esa quietud, y existe la edematización vulvar. La edematización de la vagina y lo que les digo de este moquito brillante. Cuando existe este moco brillante es el punto exacto de las 12 horas del celo, que es donde nosotros podemos hacer el proceso de inseminación. ¿Listo? O el proceso de monta directa, como se vaya a manejar en la finca que nosotros estemos. De otros signos dentro de la parte reproductiva, pues digamos que son esos como los más notables que se van a ver dentro de las hembras. Ahora hablemos de la parte del parto. Entonces, la gestación de un ternero puede variar según la raza. En términos generales dura más o menos 270 días, que les digo, 9 meses, pero puede ser en más o menos 3 días más, 3 días menos, dependiendo de las razas. En las razas, por ejemplo, cebuinas, de los bosíndicos, o hablemos del Brahman, del Gir, de todos estos animales de la raza cebuina, se demora un poquito más el parto que no en las razas lecheras, digamos las del trópico alto, como la Holstein, la Normando, la Jersey, que son partos más pequeñitos. Hay que tener en cuenta factores para el parto, que sea la genética que se le está aplicando a los animales, eso por un lado, y la otra la parte nutritiva. Recordemos que
cuando hablábamos en la parte nutricional, hablábamos de que se miraba que el mantenimiento que tenían los animales iba para la parte reproductiva, para la parte de producción y para la parte normal de mantenimiento en la alimentación. Entonces hay que mejorar mucho la parte de la alimentación en las hembras gestantes debido a que ellas necesitan mucho más cantidad de minerales para la parte reproductiva. Si no, cuando vayamos a tener partos vamos a tener una enfermedad que se llama el síndrome de la vaca caída, que es una hipocalcemia, que es por déficit de minerales, déficit de calcios que se van a presentar en el momento del parto. ¿Listo? Entonces hay que tener muy presente todas estas cuestiones de la parte alimenticia. En el momento del parto, pues se genera en el hipotálamo una hormona que se llama la oxitocina, que es la que va a generar las contracciones uterinas. También por efecto del estradiol. Entonces es por efecto del estradiol sanguíneo que existe en ese momento y que es segregado por el útero, por la parte placentaria, ¿listo? Entonces, en el caso que tengamos partos distóxicos o partos que no se puedan manejar o que el ternero no nace porque haya una inercia uterina secundaria, lo que se tiene que hacer es la administración de oxitocina por vía intramuscular, pero también se tiene que administrar estradiol por vía intramuscular, porque la oxitocina solamente funciona en presencia del estradiol. Entonces algo para tener en cuenta por ahí cuando nos pase algo frente a los partos que se vayan a presentar en la finca y que nosotros los vayamos a manejar como mayordomos de la finca. ¿Listo? Entonces, cuando, lo que les decía, cuando la condición o posición del ternero no son normales, es recomendable que el ganadero no intervenga. Digamos que si el ternero normalmente tiene que venir en esta posición que está aquí, que es con las paticas hacia adelante y la cabecita hacia adelante. Si el ternero viene en esta posición, todavía es posible acomodarlo y sacarlo. Si el ternero viene en esta posición, todavía es posible acomodarlo y sacarlo. Si viene así, sí. Pero si viene así de espaldas, hay veces que es tenaz sacar esos animales y entonces lo que tiene que hacer uno es pues tratar de salvar la vida del ternero o la vida de la hembra, ¿listo? Entonces, en ocasiones se necesita hacer manejo quirúrgico en estos animales y manejar cesáreas. Y por eso entonces era que yo les decía que era muy importante la parte de la genética y la parte de la alimentación para que la condición corporal de la hembra gestante sea una condición corporal buena, sea una condición corporal aceptable y además para que el para que ¿qué? Para que la genética que se le está pasando a la hembra, pues el ternero no vaya a ser muy grande. Es decir, nosotros no podemos inseminar una vaca Jersey con un toro Brahman porque la vaquita no va a poder dar un animal de ese tamaño. Entonces lo más recomendable es que los tamaños sean apropiados al, al, al- a la parte reproductiva de las hembras también. ¿Listo? ¿Cuándo debe ser servida la vaca después del parto? Entonces lo que yo les decía, entre el segundo y cuarto mes, más o menos tiene que ser la nueva preñez. Y esto tiene que ser de acuerdo a la parte de la lactancia. Si nosotros hablamos de que el parto fue en enero, digamos, entonces entre febrero y marzo sería la nueva preñez de las hembras. ¿Listo? Para que tengamos el descanso de 9 meses de la parte de lactancia, el descanso, y en el mes número 13 vamos a tener un nuevo parto y volvemos a tener una etapa de lactancia entre 2 a 4 meses y un descanso de 9 meses en la etapa de la gestación. ¿Esto de qué depende? De la ganadería que se esté manejando. Si nosotros manejamos ganadería de leche, por lo general, pues la producción que necesitamos aquí es leche. Entonces tendríamos que existiría una etapa de lactancia mucho menor que la etapa de lactancia que se presenta en la ganadería de carne, ¿listo? Normalmente los destetos que se manejan en carne se manejan para el cuarto mes, ¿listo? Si, si la ganadería es de leche, se maneja el desteto entre
el segundo mes, el primer mes y el segundo mes más o menos. ¿Por qué? Porque en la ganadería de leche lo que nosotros necesitamos es producción de leche todo el tiempo que esté la hembra lactando hasta llegar al secado de los 9 meses para que vuelva a existir la otra gestación, ¿listo? Mientras que en la ganadería de carne lo que nosotros necesitamos es que ese becerro, que ese, que ese neonato tenga una buena etapa de lactancia para que desarrolle bien el rumen y para que llegue con muy buenos pesos al tiempo del destete y del destete al levante también tengamos muy buena ganancia de peso y buen aprovechamiento por parte del rumen, ¿listo? Entonces más o menos lo que dice acá, el primer servicio posparto debe ser efectuado entre los 60 y los 90 días, que hablamos ahí más o menos de 3 meses de dejarse. Entonces en ganaderías que son netamente reproductivas, que se está sacando genética todo el tiempo, pues lo que nosotros necesitamos es tener varios partos al año. Y pues más o menos se manejan 1.5 partos al año. Y lo que se necesita, por ejemplo, en ganadería lechera también es pues la producción de hembras y la producción de leche. Si la hembra no entra en su fase reproductiva, pues lo que vamos a tener son pérdidas económicas. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, hablemos un poquito del chequeo reproductivo. Cuando nosotros hacemos chequeo reproductivo se puede hacer siempre por la vía rectal, se maneja el chequeo reproductivo y en el chequeo reproductivo pues lo que nosotros vamos a revisar es la condición de los ovarios, la condición del útero como tal, que no existan quistes ováricos, que no haya involuciones ováricas. Involuciones ováricas es cuando vemos los ovarios pequeñitos, que no tengamos, pues lo que les decía, quistes en los ovarios, que no haya secreciones purulentas por vía vaginal y que los ovarios estén ciclando completamente, que nosotros podamos hacer en la palpación lo que revisamos es que exista un folículo, que exista un cuerpo lúteo, que existan estas estructuras que después se los voy a enseñar más adelante en la parte que vayamos a hablar de lo de inseminación artificial, que nos puedan mostrar que el animal se encuentra como tal en una buena condición reproductiva, ¿listo? Y pues entonces lo que les decía anteriormente, el comportamiento reproductivo es determinado por la acción recíproca del ambiente y los factores biológicos y el manejo del hato. Este último aspecto se incluye la nutrición, el manejo de las praderas, la salud del hato con sus respectivos planes de vacunación y las condiciones para la eliminación de animales, entre otros. Hay que medir el comportamiento reproductivo y pues para esto se manejan las listas de chequeo de los parámetros reproductivos y entre lo que se tiene que medir ahí pues se destaca el intervalo entre partos, los días abiertos. Los días abiertos pues son los días en los que no quedan preñadas las hembras y los servicios por concepción y el índice de fertilidad. Entonces, ¿cuántos servicios se tuvo que hacer en esa hembra para que llegara a la concepción y el índice de fertilidad? Entonces, más o menos se manejan registros de esta manera, donde vemos una identificación, una fecha del nacimiento, el peso del ternero al nacer, la identificación de la madre, la identificación del padre como tal. Esta identificación es la que aparece en las pajillas o la identificación del toro que esté manejándose para estas hembras en el hato. Y los tratamientos que se hicieron, si fue en desinfección del ombligo, vitaminizar, desparasitar con levamisol, aplicación de oxitetraciclina en caso de infecciones, bueno, en antibióticos, cualquier cosa. Y observaciones. Por ejemplo, aquí dice se levantó y se amamantó en 1 hora. Listo. Aquí y donde dice idem es y similar al anterior. Y por ejemplo aquí dicen observaciones. Se levantó débil, con dificultad y necesidad de ayuda para amamantarse. Entonces todos estos registros es importante que nosotros los vayamos a manejar en la finca como mayordomos, porque aquí vamos a ver nosotros la eficiencia de la finca en la parte reproductiva.
Eso es lo que más o menos se tiene que ver en este aspecto. ¿Listo? Lo que les decía, el intervalo entre partos. En Colombia, pues dadas las condiciones en el trópico, hay estos animales son los que están acá, en donde yo vivo. Esta vaquita es una vaca normando que fue inseminada con un toro Angus rojo y produjo este animalito que está aquí rojito, que es un Angus por normando. ¿Listo? Esta vaquita se estaba produciendo muchísima leche y todo se estaba dando para ella y la leche se estaba perdiendo, entonces se compró esta otra ternera que se trajo de una ganadería de leche que es Holstein pura y ella la estaba amamantando. Este animal lleva más o menos, comenzó a lactar para junio, abril, no, este animal nació en abril, mayo, junio, sí, este más o menos estaba 2 meses ahí en junio. En este momento, la vaquita fue inseminada en junio y en este momento, julio, agosto, septiembre, octubre, tiene 4 meses de preñez y pues ya no está produciendo tanta leche, pero todavía está amamantando a estos dos animales. ¿Listo? Entonces más o menos lo que uno hablaba de que el intervalo entre partos tiene que ser más o menos de 13 o 14 meses. Es decir, los 9 meses de la gestación más 4 meses, más o menos, 4 o 5 meses de lactancia. Ese es el tiempo óptimo que se tiene que manejar en las ganaderías, tanto de leche como de carne, en la etapa de gestación. En ganaderías de leche lo manejan de menos los intervalos entre partos, de 12 o de 13, y en ganaderías de carne pues se manejan entre 14 meses. Los días abiertos, entonces, los días abiertos hay una formulita que es el total de días vacíos de todas las vacas sobre el promedio de vacas de hato. Aquí conocemos la cantidad de los días abiertos que existen en nuestra ganadería. Y pues los días abiertos hablamos de que son el tiempo transcurrido entre el parto y la concepción. Esto más o menos sería el manejo de los días abiertos. Bueno, hasta ahí más o menos eso es lo de la parte de la etapa reproductiva que les quería contar a ustedes. Bueno, yo les pedí que a través del WhatsApp que por favor me dijeran qué personas eran las que iban a recoger esos materiales en Yopal. Sin embargo, pues lo que les estaba explicando o lo que le expliqué a alguien que me llamó ayer, pero no sé si está aquí, que me dijo que se llamaba Vanessa. Em, es que se hizo la llamada por parte de la coordinación del SENA a la alcaldía de Tauramena para que autorizaran un transporte para llevar los medicamentos que se les van a llevar a ustedes. Em, a ustedes se les va a hacer una entrega de unos medicamentos. Yo en otra reunión les había comentado, yo les envío ahorita a través de WhatsApp la lista de los medicamentos, porque eso lo tengo por acá.